Evangelio de Mateo, capítulo 14. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 32, al 33, perdón. Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Leo como está escrito entonces en el nombre del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto aconteció posterior al milagro de la alimentación de los 5.000. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que por la lectura de su palabra seamos edificados. Hoy quiero hablarles acerca de en medio de la tempestad. En medio de la tempestad. La tempestad se define como los fuertes vientos y las grandes olas que se manifiestan en el mar. ¿Dónde era este mar? El mar de Galilea. Comúnmente era habitual que en el mar de Galilea ocurrieran este tipo de tempestades, que hubiesen fuertes olas y también hubiesen fuertes vientos. Entendemos entonces la definición de tempestad es un fuerte viento, grandes olas que ocurren en el mar. Hoy quiero hablarles acerca de que el Señor está en medio de la tempestad. En medio de la tempestad. Y yo les decía que vamos a ver, separé esta prédica en unos cuantos bloques y en unas cuantas secciones que están con mucha claridad ahí expresadas. Quiero que vayamos viendo los versículos bíblicos porque voy a predicar versículo a versículo, ¿ya? No como habitualmente lo hago, con algunos puntos relevantes. Quiero que miremos los versículos encontrados allí desde el versículo 22 al 24. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y llegó la noche, estaba allí solo. Versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estos discípulos estaban en medio del mar de Galilea, no por un gusto personal. ¿Quién los había enviado? Jesús. Hay dos clases de tormenta. Hay una tormenta que es para corregir la vida del hombre, como le ocurrió a Jonás, y hay otra tormenta o tempestad que es para perfeccionar al Hijo de Dios. Ahora, para Jesús no era desconocida la información de que en el mar de Galilea ocurría esto. Y especialmente en esto, Jesús los manda adelante. Le dice: adelántense ustedes, porque yo despido a la multitud
y después más encima se da el tiempo de orar. Él estaba tranquilo. Ahora, para él no era desconocido lo que iba a ocurrir. Él sabía perfectamente que las olas eran fuertes, o iban a ser fuertes, sobre todo a ese horario, en la noche. Entonces, él sabía lo que iba a vivir. Dios sabe lo que usted y yo vamos a vivir en la vida. No es desconocido el proceso que está pasando. No es desconocida la enfermedad que pueda estar cargando. No es desconocido la situación económica que usted y yo podamos tener. No es desconocido nuestro corazón delante del Señor. Él lo conoce todo de nosotros. Ahora, en algún momento nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no solamente los hijos de Dios, porque todas las personas van a experimentar tempestades en su vida. Todos en algún momento vamos a cruzar un momento difícil, un momento en donde quizás vamos a darnos cuenta de que necesitamos ayuda para poder salir a flote. Estas tormentas o estas tempestades pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser económicas, e inclusive también pueden ser espirituales. Recuerden que Pedro dudó de quién era el Cristo. Entonces, nadie de los que estamos acá se va a escapar a experimentar lo que los discípulos vivieron en esa oportunidad. En algún momento la tempestad va a aparecer en nuestra vida. Quizás usted está atravesando una tempestad. Quizás usted recién se está subiendo a la barca y todavía no experimenta la tempestad. Quizás usted está saliendo de una tempestad. Pero tenga por seguro que a la vuelta de la esquina, si se sube nuevamente a la barca y se mete mar adentro, la tempestad lo va a alcanzar. Nadie está ajeno a vivir una tempestad en la vida, una tormenta. Entonces, este plan de Dios a través de Jesús era que estos hombres tenían y necesitaban con urgencia ser perfeccionados. Por eso que el Señor les dice, vayan ustedes adelante. Lo más probable que a lo mejor ellos se hayan imaginado que Jesús iba a tomar otra barca para acercarse a ellos, porque no era normal que hubiese una sola embarcación. Recuerde que cuando Pedro tiró la red, había más barcas a su alrededor que le ayudaban a volver los peces a la barca. Entonces, en estos primeros versículos que tenemos aquí, entre el versículo 22 y el versículo 24, vemos que hay un plan de Dios para sus discípulos. Amada iglesia, hay un plan de Dios para nosotros. Hay un plan de Dios para nosotros. Y aunque parezca difícil de entender, es el Señor el que nos va a perfeccionar en medio de este proceso. Miremos el versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, es decir, como yo les decía delante, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La tormenta, la tempestad ya estaba desatada. ¿Y sabe qué me enseña esto? Porque Mateo es muy específico, porque esta historia la cuenta Marcos y Juan, pero no tan detalladamente acerca del momento en que Pedro baja de la barca, sino que ellos solamente mencionan las palabras de Jesús diciendo, no teman, soy yo, tengan ánimo. Los tres evangelistas mencionan eso. Pero Mateo era tan específico que hasta anotó el horario. ¿En qué momento llegaba Jesús para rescatarlos, para salvarlos? Amados, es verdad que a veces parece que Dios llega tarde a veces. ¿Recuerdan aquel milagro en que Lázaro resucita? Por el poder de la autoridad de Cristo, cuando le dice, Lázaro, sal fuera. Su familia había pensado que el maestro llegaba tarde, pero el maestro jamás llega tarde. El Señor siempre llega en el momento preciso en donde usted y yo estamos viviendo la necesidad. ¿O no fue en el momento preciso, hermana Jenny? En que estábamos orando y llega el mensaje de auxilio, de socorro. Ayúdennos a orar. Y quizás ya la tormenta está desatada, quizás el problema ya está, quizás el diagnóstico ya está, quizás la dificultad, la escasez ya está. Y pareciera que Jesús todavía no llega a ayudarnos, todavía no extiende su diestra para ayudarnos. Sin embargo, el Señor llegó en el momento preciso, en esa madrugada.
cuando uno menos los espera. Hasta puede que hayan sentido desesperanza de que Jesús jamás llegara a socorrerlos. El Señor es quien se acerca en medio de las dificultades. Dios es tan amoroso, tan tierno con nosotros, que usted se dará cuenta de que el Señor fue quien se acercó a ellos en medio de la tempestad. Y lo que generalmente uno debería hacer es nosotros acercarnos a Dios en medio de la dificultad. Pero Jesús quería mostrarles algo diferente al corazón de sus discípulos. Que en medio de la dificultad el Señor tiene compasión, tiene misericordia por nosotros. Y cuando estamos en ese momento en que no sabemos qué hacer, pronto llega el Señor caminando sobre las aguas para rescatarnos, para ayudarnos, para decirnos, no tengan miedo, yo soy. Entonces, es sumamente importante, amados hermanos, que comprendamos y tengamos en nuestro corazón la seguridad de que en medio de las tormentas que usted y yo estemos viviendo, el Señor será misericordioso con nosotros y Él se acercará a nuestra barca, que quizás ha sido azotada fuertemente por los vientos, fuertemente por las olas, pero el Señor se acercará y caminará sobre las aguas para ayudarnos y prestarnos ánimo, darnos de su ánimo. El Señor iba a mover y hacer lo que sea necesario para que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque lo que Él quería era mostrar la gloria de Dios que estaba en Él. Porque no era normal que Él caminara sobre las aguas. No es normal que alguien camine sobre las aguas, mas Cristo sí lo hizo, caminó sobre las aguas, mostrando su gloria en medio de la tempestad. Amados hermanos, tengamos paciencia, confiemos en el Señor, porque llegará un momento en que quizá la tempestad está azotando nuestra barca, pero el Señor aparecerá en medio de la tormenta para decirte tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar y te voy a sacar a flote de este proceso que estás viviendo. Porque Dios es así. Y en medio de esa tempestad el Señor va a mostrar su gloria, va a mostrar que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que tiene gobierno, dominio sobre toda situación en nuestra vida. Para Dios ese momento tan terrible para sus discípulos no era un momento de descontrol, era un momento para mostrar su gloria delante de sus ojos. Lamentablemente sus ojos estaban velados. Entonces en este versículo 25, lo único que el Señor quiere hacer es mostrar su gloria en medio de la tempestad, en medio de la dificultad de nuestras vidas. Miremos el versículo 26 y 27, por favor. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y tuvieron la exclamación de miedo, diciendo que era un fantasma. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos ya estaban asustados. Y a esa hora de la madrugada, el sueño, lo más probable es que ya le estuviese ganando. No solamente estaban asustados, sino que los otros evangelistas, tanto Marco como Juan, dicen que estos también estaban fatigados. Vamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 6. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Por qué cosa? Porque el viento les era contrario. Entonces, estos discípulos no solamente estaban turbados y llenos de temor en sus corazones, sino que además estaban luchando con sus fuerzas para no sucumbir frente a la tempestad. Estaban agotados físicamente. En Mateo 8, vamos a Mateo 8, por favor. Hay una situación muy similar a esta. Versículo 23. En Mateo 8 ya habían vivido una situación como esta tempestad. Pero en esta ocasión Jesús estaba en la barca. ¿Y cómo estaba Jesús en la barca? Durmiendo. Versículo 23. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y estos quedaron maravillados. ¿Qué hombre es este? En el versículo 27 dice, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces, esta situación es muy similar. Pero en esta oportunidad el maestro, en este episodio que tenemos nosotros, el maestro no está en la barca, pero en el capítulo 8 está en la barca durmiendo. Entonces, el maestro no estaba en la barca en esta oportunidad para hablarle a la tempestad y calmarla como en aquella ocasión. No estaba él. Por eso ellos trataban de salir y estaban cansados, estaban agotados. Prestemos la atención a esto, por favor. Miren lo que hace el Señor. Y esto yo lo entendí ayer por la tarde mientras meditaba un ratito. Frente a la fatiga que estos hombres tenían, producto de luchar con la tempestad, Jesús le dice, tengan ánimo. ¿Ya? Síganme en esto. Frente a la turbación de sus corazones, el Señor les decía, yo soy. Y frente al temor, Jesús les decía, no teman. ¿Me siguieron la idea? Entonces, es muy significativa la frase del Señor frente a la necesidad que estos hombres estaban experimentando en aquel minuto. Porque el Señor no iba a ocurrir lo mismo que ocurrió en el capítulo 8, que el Señor estando en la barca, Él va y le habla a la tempestad y le dice, vientos y mar, cálmense. Y dice la Biblia que hubo una gran bonanza. Jesús no estaba en la barca para hacer eso, pero sí conocía la necesidad de sus discípulos que estaban ahí en la barca. Y frente a la necesidad de sus discípulos, Él le dice, tengan ánimo, no se cansen, soy yo, no teman. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Es que el Señor tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros en relación a la necesidad que usted y yo tenemos. Porque cuando Jesús está fuera de la barca y usted y yo estamos enfrentando momentos difíciles, el Señor no le habla a la tempestad, le va a hablar a usted. Me va a hablar a mí. Y conforme a la necesidad que yo tengo, el Señor va a soltar su lengua y va a hablarnos una palabra de bendición, una palabra de fortaleza. Si estás enfermo, Dios te puede decir, yo te quiero sanar. Si las cosas no te han resultado, tranquilo, yo estoy contigo, yo te acompaño, saldrás en victoria conmigo. Porque Dios conoce nuestra necesidad. Y la necesidad de sus discípulos era esa. Estaban cansados. Y el Señor le dice, tengan ánimo. Entonces el Señor ve su cansancio, ve su fatiga. De que muchas veces han intentado levantarse, muchas veces han intentado servir a Dios, muchas veces han intentado muchas cosas, pero el Señor hoy día nos dice, tengan ánimo, iglesia. Y quizás a veces el temor aparece, porque el temor está ahí, es como el león rugiente que anda ahí buscándonos para devorarnos. Porque el temor fue una de las primeras emociones que vivió Adán cuando él pecó. Tuve miedo, dijo, me sentí desnudo. Y el temor va a andar allí, rondándonos. Pero frente al temor tenemos que tener la seguridad de que el Señor está allí, en ese lugar, para acompañarnos. Y para decirnos, no temas. Tómenle la mano al que tiene a su lado y dígale, no temas, el Señor está contigo. No temas, el Señor está contigo. Dios nos hablará conforme a su necesidad, conforme a mi necesidad. Y no conforme a la circunstancia. Oiga, Cristo tiene el poder para calmar cualquier tempestad. Pero el problema aquí no era la tempestad, amada iglesia, el problema eran los discípulos.
¿Qué más muestra de su gloria que caminar sobre las aguas? Y sobre las mismas aguas decirle, viento, cálmate. ¿Él podía hacerlo? Claro que sí. Pero mientras vio que los que estaban en la barca estaban atemorizados, Él le habló a ellos y no a la tempestad. Porque a Dios le interesa, más que calmar tu tempestad, calmar tu corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, mi Dios. Oh, maravilloso amor de Dios. Santo es el Señor. Dios quiere calmar nuestros corazones en medio de la tempestad. Y Él siempre nos va a hablar. Y va a usar los medios que Él estime conveniente para hablarnos. Puede usar un asno para hablarnos. Y puede hablarle al corazón de su pastor, de su hermano que le predica el día jueves, de que Él le enseña en las dorcas, de que Él le enseña en los jóvenes. Dios puede tomar a cualquiera de nosotros porque dice que a los vidos despreciados del mundo Él vino y a esos pequeñitos les fue revelada la verdad, les fue revelada la palabra para hablarnos a nosotros hoy día. Entonces estos versículos nos muestran que el Señor habla a nuestro corazón conforme a la necesidad que tenemos. Miremos el versículo 28 y 29, que esta cosa se pone interesante. Entonces le respondió después de que el Señor les suelta la palabra a ellos. Pedro aún estaba dudativo. Y es normal que el temor muchas veces provoque la duda. A veces a veces la duda nace del temor, de la incertidumbre, de la condición de mi corazón. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29 le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. ¿Para ir dónde? A Jesús. El corazón de Pedro aún estaba afligido con esa incertidumbre, con esa duda. Si realmente lo que él estaba viendo era el Señor en medio de estas grandes olas y fuertes vientos. Si lo que estaba viendo sus ojos era verdad. Porque él era un hombre de pesca. Yo creo que nunca en su vida se vio o tuvo la experiencia de ver a alguien caminar por sobre las aguas. Y no era casualidad que el Señor tuviera esta plática necesariamente con Pedro. ¿Por qué no lo hizo con Mateo? Que era un cobrador de impuestos. ¿Y por qué lo hizo con Pedro, que era un experto hombre de mar? Porque algo quería enseñarle a Pedro y algo quería enseñarnos a nosotros hoy. Entonces, Pedro nunca había tenido esta figura de un hombre que caminara sobre las aguas. Estaba su corazón ahí dividido. Pedro quería ver una muestra verdadera de que era Jesús, con quien él realmente estaba hablando. Qué lindo fue Jesús que no se lo cuestionó. Qué lindo fue el maestro que no le reclamó, pero Pedro, ¿cómo no conoces el tono de mi voz? ¿Estás piti, Pedro? ¿Ves poco, Pedro? ¿No? No le cuestionó. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Ven, baja. Fue osado Pedro, oiga. Fue valiente. Y bajó. Entonces el Señor, frente a estas consultas y estas conversaciones que nosotros tenemos, por eso es importante orar con Dios. Orar a Dios, como aprendíamos el día viernes con los discípulos. Necesitamos orar a Dios, porque en medio de esas oraciones el Señor también a nosotros nos habla. Y el Señor le habla a Pedro y le dice, claro, por supuesto, baja, no hay problema. Y debemos aprender a dirigirnos al lugar correcto. Porque Pedro se dirigió a Jesús. Quizás quería abrazarlo, quizás quería tocarlo.
Quizás era como cuál Tomás, ver para creer. Y quizás juzgamos más a Tomás que a Pedro. Pero Pedro estaba en la misma condición, también dudó. También no comprendía que era Jesús. Entonces el Señor le muestra su amor a Pedro. Y no solamente a Pedro, sino que a todos los que estaban presenciando ese momento. Yo me imagino a los demás discípulos cómo habrán estado. No, Pedro, no bajes, ¿cómo se te ocurre lo que estás haciendo? A lo más Pedro tiene que haber pensado, bueno, si me hundo, yo sé nadar. No creo que un pescador no sepa nadar. Yo creo que sí. Entonces, Pedro baja y le muestra su amor el Señor a sus discípulos también. Que ellos atónitos tienen que haber mirado a Pedro y haber dicho, era verdad que se podía caminar sobre las aguas. Y no veían solamente a Jesús caminar sobre las aguas, sino que también veían a Pedro caminar sobre las aguas. Asombrémonos entonces cuando vemos a otro caminar sobre las aguas. Tuvo fe Pedro. Ahora, ¿quién no tiene matices de fe? A veces tenemos mucha fe, otras veces tenemos poca fe. Más confianza, menos confianza, y a veces dudamos y otras veces no, tenemos la seguridad que Dios va a hacer algo. Entonces somos igual que Pedro. Ahora miremos el versículo 30 y 31. Entonces vemos que en el versículo 28 y 29 Dios muestra su amor a Pedro y no lo cuestiona y le da la oportunidad de bajar de la barca. Pero ¿qué es lo que ocurre posterior a que él comienza a caminar sobre las aguas en camino a Jesús? Pero al ver que el fuerte viento, fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién? Pedro. Y comenzando a hundirse. Entonces este comenzó a hundirse y de pronto comenzó a pedir ayuda. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento. Diga conmigo, al momento. Al momento. Recuerde, Jesús jamás llega tarde. Llega al momento. ¿A qué momento? Cuando quizás nos estamos hundiendo, pero llega el momento para que no te hundas. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, es decir, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenían miedo sobre la barca. Estaban atemorizados. Ahora Pedro tenía más miedo porque comenzó a hundirse. Por eso yo le decía que el miedo es como un fantasma que aparece una y otra vez para hundirnos, hundir su confianza, hundir la fe que tiene en Dios. Lo que Pedro estaba experimentando era el fin de sus capacidades y experiencia en el mar. Y declarando su total dependencia de Jesús en medio de la gran tempestad que se había levantado. El error que muchos de nosotros quizás cometemos, amados hermanos, frente a los fuertes vientos y las grandes olas, no es necesariamente que estamos rodeados de estas olas. No es que la tempestad a usted me robe la atención. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema no eran las olas, porque caminaba a pesar de las fuertes olas. El problema no eran los vientos, porque él caminaba con olas y con fuertes vientos. El problema, ¿sabe cuál fue? Que su mirada la quitó del lugar correcto. Porque él se dirigía a Jesús, es decir, su mirada estaba puesta en Jesús, caminando sobre las aguas. El problema no es que miró la tempestad. Quiero que me entienda esto, por favor. Porque podría haber mirado a los discípulos, podría haber mirado la barca, podría haber mirado el paisaje. El problema fue que su mirada la quitó del lugar correcto, que la quitó de Jesús. Amados, en medio de la tempestad, en medio de las fuertes olas, en medio de los fuertes vientos, jamás
quitemos la mirada de Cristo. Jamás hagamos eso. No confiemos en nuestra expertise. No confiemos en nuestras capacidades. No confiemos en nuestros contactos. Depositemos toda nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Hebreo 12, capítulo 1. Poniendo siempre la mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Entonces, el error no fue prestarle atención a las olas, a los fuertes vientos. El error fue quitar la mirada del Maestro. Y nuestra mirada debe estar siempre puesta en él. Al comenzar a hundirse, comenzó a dar voces de auxilio, clamando a quien tenía que clamar. Clamando a quien tenía que clamar. No clamó a sus discípulos, clamó a Jesús. Porque ¿quién lo había mandado? ¿Ven? ¿Quién le dijo ven los discípulos? Los discípulos le dijeron, sí, bájate. No creo que le hayan animado así. Más Jesús le dijo, ven. Pero el mismo que te envía es el mismo que te ayuda. ¿Sabes qué? Debemos descubrir ahora quién ha sido, quién me ha enviado. Porque si te bajaste de la barca por tus propias fuerzas, busca quien te salve. Pero si te bajaste de la barca porque Cristo te dijo ven, cuando pases por la duda, aleluya, cuando sientas temor, vas a clamar a Dios y el Señor va a hacer esto, va a extender su diestra y te va a tomar y te va a levantar. Él te va a ayudar. No te van a ayudar los discípulos, no te va a ayudar tu familia, no te va a ayudar tu esposo, tu esposa, va a ser Él el que te va a ayudar. Por eso Él dice que aunque padre y madre te dejaren, yo con todo te recojo, dice el Señor. Porque Él no falla. Porque el Señor no falla. Y el Maestro le extendió su mano y lo salvó. Finalizamos la explicación de su palabra con los dos últimos versículos, versículos 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Jesús lo toma y no lo soltó. Y no lo soltó. El Señor lo tomó a Pedro de su diestra poderosa, de su mano, y lo llevó y caminaron juntos a la barca. Entonces, subieron y dice que cuando ellos subieron a la barca y estando sobre la barca, dice que en ese instante se calmó la tempestad. ¿Por qué no se calmó antes? ¿Por qué el Señor no calmó la tempestad para que Pedro pudiese nadar? Porque hay algo que quería hacer el Señor con él. Subió a la barca, se calmó la tempestad, cuando ya estuvieron sobre la barca. Ese lugar no era seguro porque fuera una estructura de madera, era seguro porque el Maestro estaba en la barca. Mateo 8, Jesús estaba en la barca. Él calmó la tempestad. Aquí se subió y la tempestad se calma. Miremos Mateo 8 nuevamente, por favor. La barca se había transformado, ¿sabe qué? En un lugar de adoración. ¿Pero por qué se transformó en un lugar de adoración? Porque Jesús estaba en ella. Miren lo que ocurre acá.
En el versículo 27, en Mateo 8:27, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este?, se preguntaban. Jesús estando en la barca, se preguntaban, ¿quién es? Su discípulo. Pero miren lo que dice ahora. Tuvieron que pasar 2 tormentas, 2 tempestades, para comprender lo que decía el versículo 23. Entonces, los que estaban en la barca, ¿quiénes? Los discípulos. Los mismos que se preguntaban, ¿quién es este que los vientos lo obedecen? Que el mar lo obedecen. ¿Quién es este? Son los mismos que dicen ahora, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dice la Biblia que estos al venir le adoraron. Entonces, la barca se transformó en un lugar de adoración. Amados, cuando Cristo está en la barca, tu vida se tiene que transformar y mi vida se tiene que transformar en un lugar de adoración. Y además de eso, que al terminar la tempestad, viene una revelación mayor de quién es Cristo para nuestras vidas. Porque lo que no entendían en el capítulo 8, lo lograron entender en el capítulo 14. Y ahora ya entendían por qué este hombre tenía todo el poder y la autoridad para decirle a los vientos, detente. Para decirle a las fuertes olas, cálmense, porque era el Hijo de Dios. Y yo oro a Dios, amada iglesia, para que el Hijo de Dios esté en nuestras barcas. Y esté en la barca de Viña del Mar 3. Porque aunque vengan los fuertes vientos, las grandes olas, esta barca no se va a hundir. Esta barca no se hundirá. Porque si estamos aquí, no es por voluntad propia, es por voluntad de Dios. Así como estos se metieron al mar, porque Jesús le ordenó. Nosotros también hemos oído la voz de Dios y nos ha dicho, vayan y hagan iglesia. Vayan y pastoreen. Vayan y conforten a la grey. Vayan y háganlo. Entonces, animarlos en esta tarde. Animarlos a confiar en Dios. Que no importa las tempestades que estemos viviendo, nuestra mirada jamás la quitemos del Maestro. Invito a ponerse en pie y oramos al Señor.